El libro de Eclesiastés es uno de los textos más enigmáticos y profundos del Antiguo Testamento, escrito por un autor que se identifica como Qoheleth, generalmente traducido como el predicador o el maestro. Este libro ofrece una reflexión sincera sobre el significado de la vida y la inevitabilidad de la muerte. A diferencia de otros libros de la Biblia, como Proverbios, que ofrecen consejos prácticos sobre la sabiduría, Eclesiastés adopta un tono más existencialista y filosófico. La frase recurrente en el libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad, resuena como un eco en cada uno de sus capítulos, cuestionando la utilidad de las riquezas, el conocimiento y el esfuerzo humano. Sin embargo, en medio de su aparente pesimismo, Eclesiastés también ofrece una visión de esperanza y un llamado a vivir con temor de Dios y disfrutar cada momento de la vida como un regalo divino. En este video, exploraremos el mensaje del libro de Eclesiastés, sus enseñanzas clave y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. Reflexionaremos sobre su sabiduría, su realismo y su llamado a una existencia equilibrada y centrada en Dios. Contexto histórico. El Eclesiastés surge en un momento crucial de la historia de Israel, donde las certezas tradicionales comenzaban a ser cuestionadas. Aunque tradicionalmente se atribuye a Salomón por su mención como hijo de David y su fama como el rey sabio por excelencia, muchos estudiosos señalan que el lenguaje, el estilo y las preocupaciones filosóficas del texto sugieren una composición posterior, probablemente entre los siglos 5 y 3 a.C., en pleno periodo helenístico. Este fue un tiempo de grandes transformaciones para el pueblo judío. Después del exilio en Babilonia, Israel ya no era una potencia monárquica, sino una comunidad que luchaba por mantener su identidad bajo el dominio de imperios extranjeros como Persia y, más tarde, Grecia. El término Qoheleth, que da nombre al autor, no es un nombre propio, sino un título que evoca la imagen de alguien que convoca una asamblea o enseña. Este detalle es clave, porque refleja no solo un mensaje personal, sino una voz que interpela a una generación desencantada. El Eclesiastés no es un libro de respuestas fáciles. Es un espejo de la crisis existencial de una época donde las promesas de prosperidad y justicia inmediata chocaban con la realidad de un mundo injusto e incomprensible. El texto está impregnado de influencias filosóficas que resonaban en el Mediterráneo oriental durante el helenismo. Hay ecos del estoicismo en su aceptación de los ciclos naturales, y hasta cierta afinidad con el escepticismo, al cuestionar el sentido de los esfuerzos humanos. Pero lo que hace único al Eclesiastés es su raíz profundamente hebrea. Incluso en su aparente pesimismo, nunca abandona la fe en Dios. Es un libro escrito desde la tensión entre la experiencia humana y la convicción de que, al final, solo en Dios hay significado. El contexto histórico también explica por qué el Eclesiastés fue un libro controvertido por su tono audaz y sus afirmaciones aparentemente contradictorias. Sin embargo, su mensaje trascendió precisamente porque no ofrecía consuelos baratos, sino una fe honesta, capaz de enfrentar las preguntas más incómodas. En un mundo como el nuestro, donde la incertidumbre y la búsqueda de sentido siguen vigentes, el Eclesiastés sigue hablando con una relevancia sorprendente. No es un libro sobre Dios como teoría, sino sobre lo que significa creer cuando la vida parece no tener respuestas. Enseñanzas claves de Eclesiastés. El predicador nos lleva de la mano por un viaje existencial, donde muestra las grandes ilusiones de la humanidad con una crudeza que sigue resonando 3000 años después. Ese famoso vanidad de vanidades. Todo es vanidad no es solo un lamento poético, es un diagnóstico preciso de la condición humana. El autor ha experimentado todo lo que el mundo puede ofrecer: sabiduría, placeres, riquezas, grandes proyectos, y su veredicto es demoledor. Todo es Hebel, esa palabra hebrea que significa vapor, algo que se escapa entre los dedos, una ilusión que no satisface el alma. Pero aquí viene lo fascinante. Eclesiastés no es un libro nihilista. Detrás de su aparente pesimismo hay una sabiduría profunda que solo puede venir de quien ha mirado la realidad de frente. Cuando dice que todo tiene su tiempo bajo el cielo, está revelando un orden divino en medio del caos aparente. Esos versículos que han inspirado a muchas personas contienen una clave espiritual. La vida no es aleatoria. Cada estación tiene propósito aunque nosotros no lo entendamos.
El predicador hace algo revolucionario para su época. Desmitifica el éxito convencional. Nos advierte que la sabiduría trae dolor porque el que más sabe, más sufre, que el trabajo excesivo es absurdo, pues al final otros heredarán lo que construiste, y que la riqueza es una trampa, nunca satisface y puede desaparecer en un instante. Pero en medio de esta desilusión, encuentra destellos de luz, la alegría simple de comer, beber y disfrutar del fruto del trabajo como don de Dios. El capítulo 7 alcanza su punto culminante con una de las declaraciones más radicales. El corazón del sabio está en la casa del luto, mas el corazón de los necios en la casa del placer. Aquí no se trata simplemente de preferir un estado sobre otro, sino de reconocer que la verdadera sabiduría se nutre de la conciencia de la mortalidad. Esta perspectiva transforma completamente nuestra manera de vivir. Cada decisión, cada relación, cada proyecto adquiere su verdadera dimensión cuando se contempla a la luz de nuestra transitoriedad. Lo revolucionario de esta enseñanza es que no conduce a la amargura, sino a una libertad paradójica. Al aceptar lo inevitable de la muerte y el dolor, el predicador nos libera de la ansiedad por controlar lo incontrolable y nos invita a valorar lo verdaderamente significativo. No es casualidad que inmediatamente después de estas reflexiones sobre la muerte, el texto nos hable de la paciencia, la prudencia y el equilibrio. El dolor bien asimilado no destruye, sino que construye una sabiduría práctica para navegar las complejidades de la vida. Esta sección del Eclesiastés resuena con especial fuerza en nuestra era de entretenimiento constante y evasión emocional. En un mundo que idolatra la juventud eterna, la diversión sin límites y la negación de la muerte, el predicador nos ofrece un antídoto de sabiduría. Solo cuando miramos de frente a la fragilidad humana, podemos construir una vida con auténtica profundidad y significado. No se trata de rechazar el gozo, sino de alcanzar ese gozo más profundo que nace de haber mirado a la oscuridad y haber encontrado, incluso allí, la luz de Dios. Y luego está en el capítulo 9, el versículo B, come tu pan con gozo, es quizás una de las expresiones más radicales y liberadoras de toda la Escritura. En medio de un libro que ha demolido sistemáticamente todas las seguridades humanas, el conocimiento, el trabajo, la riqueza, el poder, surge este mandato paradójico: disfruta. Pero no se trata de algo superficial, sino de una celebración sagrada que reconoce tres verdades fundamentales. La vida es un don, el presente es el único tiempo real que poseemos, y la sombra de la muerte le confiere a cada instante un valor incalculable. El predicador desarrolla este tema con imágenes vívidas: que tus vestidos sean siempre blancos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En el contexto antiguo, estos símbolos representaban la pureza, la festividad y la consagración. Es como si dijera: vive cada día como una ocasión sagrada, porque la vida misma es un templo efímero. Pero inmediatamente añade: goza de la vida con la mujer que amas todos los días, de la vida vana que Dios te ha dado bajo el sol. Aquí el énfasis no está en el placer por el placer mismo, sino en la relación auténtica, en el amor que da sentido a la vida. Lo revolucionario de este pasaje es que aparece justo después de recordarnos crudamente que los vivos saben que han de morir, y que en el Seol, el lugar de los muertos, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento. Esta tensión entre la conciencia de la muerte y el llamado al gozo no es contradicción, sino sabiduría pura. El predicador nos enseña que solo cuando aceptamos nuestra mortalidad podemos vivir con intensidad. Solo cuando reconocemos que todo es vapor, podemos apreciar verdaderamente los dones simples. Esta enseñanza alcanza su clímax en el siguiente pasaje: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No es un llamado al activismo frenético, sino a la entrega consciente. Haz lo que debas hacer, pero hazlo bien, con presencia plena, porque ese hacer es tu ofrenda en el altar del tiempo. El trabajo deja de ser una obsesión vacía cuando se convierte en expresión de gratitud. En nuestra era de ansiedad existencial, donde el futuro nos angustia y el pasado nos ata, el Eclesiastés nos ofrece una espiritualidad del presente, no como evasión, sino como encuentro con lo eterno en lo cotidiano. Cada comida compartida, cada trabajo bien hecho,
Cada momento de amor se transforman en actos de resistencia contra el absurdo, en sacramentos pequeños que nos recuerdan que, aunque no controlemos el mañana, hoy podemos elegir vivir con plenitud y gratitud. Es la misma paradoja que Jesús expresaría siglos después. No os afanéis por el mañana. Basta a cada día su propio afán. Mateo 6:34. La muerte no tiene la última palabra, pero su sombra nos enseña a vivir. Pero el clímax llega en la conclusión. Después de deconstruir todas las certezas humanas, el predicador encuentra un punto fijo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. No es un simple final, es la única conclusión lógica de quien ha explorado todos los caminos y ha descubierto que sin el Creador, la vida es como correr tras el viento. Eclesiastés no nos da respuestas fáciles, pero nos enseña a hacer las preguntas correctas, a vivir con los ojos abiertos, disfrutando los dones de Dios sin idolatrarlos, porque al final solo Él permanece. Aplicación de Eclesiastés en nuestra vida diaria. El mensaje del Eclesiastés no es una filosofía para contemplar, sino una brújula para navegar el caos de nuestra existencia moderna. En un mundo hiperconectado donde la ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado nos roban el presente, el predicador nos ofrece un antídoto radical, la práctica consciente del aquí y ahora. Cuando nos dice, alégrate en los días de tu juventud, no está promoviendo un hedonismo irresponsable, sino invitándonos a una presencia plena que transforma lo ordinario en extraordinario. Cada comida compartida, cada amanecer contemplado, cada conversación sincera, se convierten en actos sagrados cuando los vivimos con la intensidad de quien sabe que son regalos temporales. El Eclesiastés nos enseña a desintoxicarnos de la obsesión moderna por la productividad. En una cultura que idolatra los logros y las posesiones, el predicador nos recuerda que el sueño del trabajador es dulce, haya comido mucho o poco. Esta es una verdad revolucionaria. El valor de nuestra vida no se mide por nuestra producción, sino por nuestra capacidad de descansar, de disfrutar, de ser. Cuando dejamos de correr tras el viento de los reconocimientos externos, descubrimos que la verdadera abundancia está en la simplicidad. Un plato de comida, el calor del sol, la risa de un amigo. Este libro también nos equipa para enfrentar las crisis existenciales. Cuando el predicador dice, en el día del bien goza del bien, y en el día del mal considera, nos está dando una clave para la resiliencia espiritual. No se trata de negar el dolor, sino de encontrar en cada temporada su lección oculta. Los momentos de prosperidad son para celebrar, los de adversidad, para reflexionar. Esta sabiduría nos libera de la tiranía del por qué a mí y nos abre a preguntar, ¿qué puedo aprender? En nuestras relaciones, el Eclesiastés nos previene contra el aislamiento. Mejor son dos que uno, porque si caen, el uno levantará a su compañero. En una era de conexiones virtuales y amistades superficiales, este llamado a la interdependencia auténtica es más relevante que nunca. El predicador sabía lo que la ciencia moderna confirma. Las relaciones profundas son el mayor predictor de una vida significativa. Finalmente, el Eclesiastés nos desafía a construir nuestra vida sobre lo esencial. Su conclusión, teme a Dios y guarda sus mandamientos, es el único cimiento inquebrantable en un mundo donde todo lo demás es vapor. Este temor no es miedo paralizante, sino una postura de humilde reverencia que ordena todas nuestras prioridades. Cuando centramos nuestra vida en esta verdad, dejamos de vivir en la superficie y comenzamos a saborear la profundidad oculta en lo cotidiano. El regalo más subversivo del Eclesiastés es mostrarnos cómo vivir plenamente en un mundo fugaz, encontrando lo eterno precisamente en nuestra aceptación consciente de lo transitorio. El Eclesiastés no es un libro de respuestas fáciles, sino un espejo honesto que refleja las preguntas más profundas del corazón humano. En sus páginas encontramos la paradoja fundamental de nuestra existencia. Reconocer que todo es vanidad no nos lleva al vacío existencial, sino que paradójicamente nos libera para vivir con mayor plenitud. El predicador, después de explorar todos los caminos de la sabiduría humana, nos deja una brújula espiritual que sigue siendo revolucionaria. La verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimientos o posesiones, sino en aprender el arte sagrado de vivir cada día con gratitud, propósito y reverencia ante lo divino.
En nuestra era de ansiedad, donde el culto a la productividad y el consumo prometen una felicidad que nunca llega, las palabras del Eclesiastés resuenan con una actualidad asombrosa. Nos recuerdan que la vida no se mide por logros materiales, sino por esos momentos de auténtica conexión con nosotros mismos, con los demás y con Dios, que dan sentido a lo efímero. El mensaje final del libro es claro. Aunque no controlemos el mañana, hoy podemos elegir vivir de manera que nuestra existencia, breve como vapor, deje un rastro de luz. El Eclesiastés no termina con un final feliz convencional, pero sí con una esperanza profundamente realista. Cuando todo lo demás falla, cuando las filosofías humanas se muestran insuficientes, queda un ancla inquebrantable: Dios. No como sumisión ciega, sino como relación viva que transforma nuestra manera de caminar por el mundo. Esta es la gran paradoja que el libro nos deja. Solo cuando aceptamos que no tenemos el control, descubrimos la paz. Solo cuando reconocemos la fugacidad de la vida, aprendemos a saborearla plenamente. Que las palabras del predicador nos inspiren a vivir con los pies en la tierra, pero el corazón en lo eterno, a disfrutar los dones simples sin convertirlos en ídolos, y a construir nuestra vida sobre lo que realmente permanece. En un mundo que corre tras el viento, nosotros podemos elegir echar raíces en lo esencial. Si este mensaje te ha resonado, compártelo con alguien que necesite esta sabiduría atemporal. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para que estos mensajes lleguen cada vez a más personas que los necesiten. Y recuerda, la vida es breve, pero cada instante vivido con conciencia y gratitud contiene la semilla de lo eterno. Hasta el próximo video, y que tu camino esté lleno de esas pequeñas alegrías que hacen que todo valga la pena.